Bueno, hoy comenzamos nuestro segundo capítulo, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente, eso se los comentamos al comienzo, mitad de la carga horaria dedicada a las estructuras metálicas y la otra mitad arrancamos hoy a las estructuras de madera. Para una mejor preparación de ustedes y acomodar un poco la cosa, el primer parcial se difiere un poquito y mientras estamos arrancando este capítulo, después tomamos el parcial la semana que viene, que corresponde a lo que hemos terminado en la semana anterior, que eran las estructuras metálicas. Así que hoy arrancaremos con nuestras estructuras de madera. Yo voy a pasar a compartir pantalla para ir desarrollando un poco los temas que venimos preparando para tratar. Bien. Yo tenía preparado un PowerPoint, lo convertimos en PDF, que es el material que ustedes han podido acceder, y me facilita el trabajarlo en PDF por el hecho de que la conexión virtual de la cual dispongo normalmente es buena, pero aleatoriamente, como nos pasa a todos, tenemos ciertos bajones y ya me ha pasado que los PowerPoint cuestan mucho pasarlos y manejarlos, así que nos vamos a manejar con las imágenes pasadas a PDF. Así que vamos a iniciar nuestro curso de construcciones de madera. Si tienen alguna inquietud al comienzo, alguna explicación genérica antes de que entremos, entonces cualquier pregunta podemos decir que no está descolocada. La comentamos rápidamente y seguimos. ¿Qué les parece? Seguimos entonces. ¿Ustedes me están escuchando con alguien que me diga sí? Sigo adelante. Sí, Sí, profe. se escucha bien. Perfecto. Bueno, perfecto, muy bien, gracias. El primer grafiquito, yo les diría que nos sirve como introducción al tema del uso de la madera en estructuras y puede ser que esté en los números, en esos porcentajes que aparecen un poquito desactualizados, porque me gustó y lo conservo de un trabajo al cual tuve acceso hace unos 10, 12 años. Pero como el gráfico es agradable y es bastante sencillo, nos vamos a manejar con él como una introducción cualitativa al uso de la materia, de la madera, perdón. O sea, lo que estamos diciendo es probablemente los porcentajes de la utilización de la madera que aquí figuren hayan cambiado un poco, seguramente no mucho, pero para que ustedes tengan una idea, hacemos esta presentación. Fíjense que acá a la izquierda yo tengo dibujado un árbol, una especie de conífera bastante alta, de la cual salen tres flechas. Esas tres flechas o tres niveles nos están indicando las tres vías prácticamente en la cual se utiliza la madera en la República Argentina. Vamos a ir por las dos extremas. En la parte superior tenemos madera que se utiliza para la fabricación de pasta de celulosa, que se parte de la pulpa de la madera, ¿sí? Tendiente a la fabricación de papeles y cartones. Fíjense que habla de un 46%, o sea, cerca de la mitad de la madera industrializable se usa en la fabricación de papel. Por el otro lado, aquí abajo tenemos menos del 10% utilizada para combustible, ¿sí? La producción de calor que se utiliza en máquinas térmicas como para generar energía, por ejemplo. Y en el centro tenemos también un poquito por debajo de el 50%, tenemos, si estos números fueran exactos, tendríamos 8 acá abajo y 46 arriba, 54, nos estaría quedando un 46, por eso le digo es cerca del 50, no se preocupen por la exactitud, de madera aserrable. ¿Cuál es la madera aserrable? Son los troncos que van en un aserradero y de allí salen cortadas las escuadrillas de elementos lineales de madera que se utilizan en la construcción. Algunos de esos elementos, los más robustos, son para la ejecución de estructuras, ¿sí? Y hay otros, porque en cada tronco el que acierra, el que hace el aserrado debe obtener el mayor rendimiento posible. Se trata de sacar las escuadrillas mayores
y en los cantos sacar los elementos menores que también son necesarios, las tablas, los tirantillos, etcétera. No son esencialmente estructurales, pero se utilizan en todo lo que es la industria de la construcción. Ustedes pueden tener una escuadrilla importante para hacer un entrepiso, y el piso lo construyen con unas tablas de madera que pueden ser machimbradas o no, pero se combina la extracción de madera cerrada como para obtener una estructura básica con la cual estamos ejemplificando el uso, que sería un entrepiso de madera. Finalmente tenemos alrededor de un 20% de madera cerrada en la industria de la construcción. Si nosotros vamos a entrar a ver qué es la madera, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer una pregunta, o son ruiditos nomás. Bueno, cualquier cosa en cualquier momento ustedes me interrumpen y hacemos el comentario que sea necesario. Cuando comenzamos el estudio del elemento madera para dedicarnos a construir estructuras, ¿sí? Lo primero que nos dicen los viejos ingenieros que se dedicaron al tema es: tengan en cuenta que la madera proviene de un elemento natural, de un ser vivo que es el árbol. Y la madera es la constitución de sus raíces, troncos y ramas, y están destinadas a un fin muy particular, que es la vida del árbol, ¿sí? Y en esa vida del árbol nos vamos a encontrar básicamente tres funciones, que son la de conducir los nutrientes, o sea, la savia ascendente hasta las hojas. Allí, por fotosíntesis, el árbol fabrica los nutrientes y la sustancia que va a utilizar para su desarrollo. Todas las plantas, todos los vegetales lo hacen. Y entonces viene la segunda función, que es conducir esos elementos elaborados y almacenarlos para el desarrollo de su vida. Y finalmente, el árbol o la madera tiene la tercera función, que es la de darle sostén al árbol, para que pueda cumplir las dos funciones que hemos citado antes y poder desarrollar su vida vegetativa. En ningún momento habla de un cuarto punto que dice fabricación de madera para la construcción. Por lo tanto, las dificultades que, entre comillas, nosotros podamos observar como elemento estructural para la industria de la construcción no son achacables al árbol, ya que él, lo repito, realiza su desarrollo para el cometido que le corresponde como parte de nuestro reino vegetal. Vamos con este título que ustedes están viendo en pantalla, vamos a comenzar a hacer el pequeño análisis muy cortito de lo que es la estructuración de la madera, pero orientado finalmente a que saquemos la conclusión anticipada de por qué la madera es un material anisótropo. Tal vez sean repasos de cosas que ustedes vieron en tecnología y ensayos de los materiales, ¿sí? Desde el punto de vista del análisis estructural de la madera, nosotros básicamente nos interesan hacer tres niveles de observación. Por un lado, una observación de la estructura submicroscópica, ¿sí? Estamos yendo de lo más pequeñito a lo más macro. En segundo lugar, vamos a ver el análisis de la estructura microscópica, y finalmente macroscópica. En el caso de la estructura submicroscópica, lo que vamos a ver es la constitución de la pared celular. Según este grafiquito, perdón, nos convendría empezar por este dibujito acá abajo, que es una cadena molecular de celulosa, ¿sí? La celulosa es el constituyente básico de la madera. De allí deriva el hecho de que uno de sus usos principales es la fabricación de pastas, justamente de celulosa, que tiende a la fabricación de papeles y cartones. La celulosa es una cadena, ¿sí? Estas cadenas se denominan como fibrillas elementales. Cuando estas fibrillas elementales o cadenas se asocian, esas asociaciones pueden ser de 100 hasta 2000, según dicen los investigadores, de fibrillas elementales, terminan formando lo que aparece aquí a la derecha, es esta fibrilla es la asociación de estas cadenas, y
la asociación de fibrillas me forman a mí la microfibrilla que, fíjense que con esta textura que parece una tela, nos da una cierta idea de que no hay una orientación muy organizada de las microfibrillas, generan un tramado que es la constitución de la pared celular de la madera, ¿sí? Esto es un dibujo muy esquemático, después veremos algún dibujo un poco más agradable de lo que constituyen las células de la madera. Esa pared celular lo que termina formando es la célula de la madera que, si vamos a la gran clasificación de las especies de maderas en coníferas y leñosas, ambas tienen una constitución básica que podríamos denominar en forma de traqueidas. O sea, las traqueidas son las células de madera, tienen una cierta diferencia formal, de la cual vamos a ver algún grafiquito a continuación, entre lo que puedan ser traqueidas de maderas coníferas y traqueidas de maderas leñosas. Pero básicamente cada traqueida, que es la célula de la madera, se conforma de la siguiente manera. Van a aparecer básicamente dos paredes, una pared primaria que es de escaso espesor y después una pared secundaria de mayor espesor y en la que se puede advertir al microscopio una conformación en tres capas sucesivas. La primera capa exterior tiene esas fibrillas o células orientadas de manera aleatoria, ¿sí? Bastante cruzaditas. En la segunda capa de mayor espesor, esas fibras o fibrillas tienen una orientación cercana al eje de esta célula, que es una célula alargada. Entonces, tienen una leve desviación, dicen los investigadores que pueden alejarse hasta unos 20 grados respecto del eje, pero en término medio se las nota bastante bien orientadas según el eje de esta célula. Y finalmente tenemos una capa interior donde nuevamente las fibrillas están cruzadas en forma aleatoria. Finalmente aparece una sección hueca en el medio. Si ustedes advierten la conformación de esta célula, que termina siendo una célula alargada y que da la orientación general en la cual se van uniendo las distintas células, entonces tenemos la primera idea de que la estructura constitutiva de la madera son como elementos lineales a las cuales llamamos fibras, finalmente, ¿sí? Entonces, la fibra de la madera es un elemento constitutivo, es básicamente la alineación de las células, y que está coincidiendo básicamente con el eje o con la línea axial del tronco, ¿sí? Por eso, cuando veamos la constitución de los elementos estructurales de madera, vamos a analizar la orientación de las fibras de la madera para relacionarlos a sus propiedades mecánicas. Ahora bien, repito, si ustedes, o vuelvo atrás a lo que les decía, si ustedes ven la estructura básica de esta célula, que se multiplica al adherirse una con otra lateralmente y generando una alineación que coincide con el eje del árbol, ven que es una estructura anular muy eficiente para lo que es la estructura necesaria para la vida del árbol. O sea, una estructura anular es una estructura que reparte en un radio importante el material como para obtener resistencia a través de nuestros elementos estructurales, a través de la inercia, el radio de giro, etc. Si el conjunto de estas fibras estuviera sometido a tracción, la madera se comporta con muy buena resistencia. Si estuviera sometida a compresión, la compresión es muy bien resistida por esta pared media, o capa media de la pared secundaria, donde, recuerden, es la más gruesa y las fibras están bastante alineadas, como si fueran haces de tubos en la dirección del esfuerzo axial. ¿Qué problema tendrían? Y podrían tener problemas de pandeo. ¿Cómo soluciona la madera el problema de pandeo? Con el sunchado interior que hace la capa interior S3 y el sunchado exterior que hace
la capa exterior de la pared secundaria S1. O sea que si ustedes están viendo hormigón armado y analizaron lo que es la construcción de columnas sunchadas, habrán visto que el suncho es un estribo continuo que se hace en forma de rulo ascendente y bueno, y va limitando las posibilidades de pandeo de las barras de acero. Esto naturalmente el árbol lo hace de manera de desarrollar las capacidades necesarias para su vida útil. Cada una de estas células, ¿sí?, se ve junto al resto de las células limitadas por unas láminas muy delgadas, que son laminillas intermedias o paredes celulares. Estas laminillas, que acá están resaltadas en negro, básicamente están constituidas por lignina, ¿sí? La lignina, perdón, es un elemento que contiene, o básicamente en su constitución, es un elemento destinado a dar rigidez, adhesividad y a su vez tiene, se dice, características fenólicas, o sea, de protección ante el ataque de organismos. O sea que en estas paredes intercelulares se produce como el pegamento de adhesión entre las distintas células que van a ir conformando haces de tubos, haces de fibras, que van manifestando una capacidad muy especial para manejarse en cuanto a propiedades mecánicas de la madera en el sentido, repito, del eje de la célula, del eje de la fibra y que coincide básicamente con el eje del tronco del árbol. Acá tenemos un dibujito un poco más coloreado, pero es la misma manifestación anterior de la estructura de la pared celular, ¿sí? Si vamos a la estructura microscópica, con la estructura submicroscópica anterior lo que hicimos fue mostrar un poquito cómo se organiza la pared celular, cómo se vinculan. Aquí tenemos la estructura macroscópica, donde a través de una cierta reacción colorante se manifiesta la presencia de estas fibras y se ven algunas zonas donde hay una transición de espesor y es donde las fibras se van uniendo longitudinalmente, además de estas uniones transversales que se produce la adhesión a través de las laminillas intercelulares. En esta visualización se ven, fíjense, unas rayas horizontales transversales acá, ¿sí?, que están denominados como radios parenquimáticos. O sea, el parénquima es un conjunto de células, un tejido en la madera de una serie de células bastante polifuncionales, no muy específicas, hacen un poco de todo, desde darle cohesión, por eso esta formación de entramado transversal, darle cohesión a las fibras, pero a su vez son los que posibilitan, o las que posibilitan estos tejidos, almacenar las sustancias elaboradas, ¿sí? Este mismo radio se puede ver transversalmente cortado a través de estas puntuaciones. Este es un esquema, yo les había comentado hoy que se muestran asociadas las fibras en el sentido de el eje del tronco, y vemos acá que la organización lineal con las estructuras huecas o fibras es muy similar entre madera frondosa como la de la izquierda y madera resinosa. ¿Cuál es, o de conífera? ¿Cuál es la diferencia básica? Ustedes van a notar, si bien esto es un esquema, no una foto de un microscopio, pero manifiesta la realidad, que las paredes de las células de madera frondosa son de mucho mayor espesor, ¿sí?, con cavidades más chicas. Acá vamos a tener señalados, en ambos esquemas es lo mismo, fíjense que tenemos un nombre de asociación de un corte transversal, un corte radial y un corte longitudinal. Es más fácil que yo les explique ya lo que es el sentido longitudinal, que es el del eje del tronco del árbol, y si asociamos el tronco del árbol a una sección aproximadamente circular, este corte representaría el que contiene un radio, y este corte es el que se realiza por un plano normal al que contiene el radio, y se denomina transversal o tangencial, y enseguida vamos a ver por qué se denomina tangencial, y esto está asociado a lo que
ustedes ya habrán conocido en otros aspectos, que son los anillos de crecimiento. Nuevamente, un dibujito nada más que para agregar con ejemplificación. Nuevamente, vemos, incluso acá tenemos, no entramos mucho en la definición, ustedes lo tienen después, pueden leerlo tranquilo en el apunte, no es esencial para la materia, pero tenemos una cierta densidad diferente. Acá están marcando el espesor de las paredes y el diámetro de la oquedad, demuestran la diferente densidad de maderas en el ciclo anual de crecimiento del árbol. Normalmente tenemos lo que se llama una madera al comienzo de primavera, o madera de primera estación, que es la de crecimiento rápido, con paredes delgadas y mucho espacio hueco en el eje, en el tubo de la fibra. En la madera tardía o madera de verano, ya es una madera con mayor cantidad de material, o sea, paredes de fibras mucho más gruesas, tal y así que se puede, si uno estableciera una diferencia de densidad entre los dos ciclos de crecimiento, la madera tardía es de una densidad aproximadamente 3 veces de la madera de primer ciclo. Pero eso se termina trasuntando con un contraste de coloración, entre una coloración un poco más clara y una coloración un poco más oscura, y entonces, sobre todo en las coníferas, ante un corte transversal del tronco, se pueden apreciar anillos que van indicando, si uno pudiera contarlos con facilidad, cada uno de esos anillos corresponde a un año en la vida del árbol, se puede establecer la edad del espécimen que se está trabajando. Entonces, lo que vimos anteriormente es la estructura macroscópica de la madera, perdón, microscópica de la madera. Vimos submicroscópica y microscópica. Y ahora vemos lo que prácticamente se puede llegar a apreciar a simple vista cuando analizamos el corte de un elemento o de un trozo de tronco del árbol, ¿sí? Vamos a tener un esquema, esto es simplemente un dibujo esquemático. Tenemos el perímetro del tronco cortado y una serie de círculos, entre comillas, aproximadamente concéntricos, que definen los anillos de crecimiento. Aquí están asociadas entonces las 3 direcciones que hemos manifestado en algún corte en las visualizaciones anteriores. El axial es evidentemente el eje del árbol, el eje del tronco, radial, el que contiene radio o diámetro del mismo tronco, y tangencial es un plano normal al radial, y al ser normal al radial evidentemente será tangente a algún anillo de crecimiento, y por eso su nombre. Si nosotros en este sector genérico sacamos un elementito como el que está en línea de puntos y los agrandamos, tenemos acá una visión aproximada de lo que es a simple vista, o con simplemente una lupa podemos apreciar en la sección de un tronco de un árbol. Eso lo vamos a agrandar un poquito más y obtenemos un sector del tronco donde vamos a tener básicamente la corteza en el exterior y el leño o la zona de madera en el interior. Como límite hay una pequeña capa que se llama cambium, que es donde el árbol hace su trabajo de crecimiento, agrega células hacia el interior para constituir la madera y agrega algunas células hacia el exterior para constituir la corteza. Esa primera capa interior de la corteza es lo que se denomina líber, y es lo que nos permite, o le permite, perdón, conducir al árbol todo lo que es sustancias elaboradas desde las hojas posterior a la fotosíntesis para llevarla a los puntos de almacenamiento. La capa exterior de la corteza son tejidos muertos, y básicamente lo que hacen es dar protección mecánica y contra los organismos que pueden atacar a la madera, al árbol durante su vida útil, ¿sí? Tenemos muy de manifiesto lo que son los anillos de crecimiento que habíamos mencionado antes, y como habíamos visto en esa foto de coloración roja, algunos radios leñosos que tienen justamente
dirección radial o dirección transversal al eje del árbol. Otros dibujos, un poco más sofisticado, donde se muestra, incluso acá podemos apreciar como dos sectores por coloración dentro de lo que es la zona del leño o de la madera. Tenemos la zona central, son las fibras más viejas, recuerden ustedes que el árbol va creciendo y agregando anillos hacia el exterior. La zona más vieja, en el principio, es zona por la cual el árbol conduce desde las raíces hacia las hojas la savia ascendente, o sea, el agua con la solución de los minerales necesarios para el trabajo de fotosíntesis en las hojas y después su almacenamiento para ser usado en el crecimiento de la planta. Esto con el tiempo, estas fibras, a medida que el árbol envejece, van perdiendo funcionalidad, es como que se anquilosan o se secan y se transforman en una zona muy compacta y oscura que se denomina duramen. Alrededor queda constituida la madera más nueva que se denomina albura, ¿sí? Albura. Tenemos las mismas capas vistas anteriormente, tenemos otro esquemita muy similar en los cortes como para poder apreciar la agregación de estas fibras que constituyen la madera en su constitución básica, digamos, que nos va a permitir a nosotros trabajar con un elemento estructural con propiedades que hay que analizar en función de las direcciones específicas. Este es un esquema muy básico de lo que les había comentado antes acerca de un tronco que es llevado al aserradero y en el cual se produce el corte para su utilización como madera. Ustedes verán que en las zonas centrales se trata de obtener las escuadrillas mayores. Esto, por ejemplo, pasa a ser un tirante. Habrán visto ustedes que según la escuadrilla pueden tener en elementos que mantienen una cierta relación de lados de 2:1, 3:1, la denominación de tirantes, o en este caso los más chicos tirantillos. Después podremos tener alfajías y listones, ¿sí? Distintos tipos de listones, y después tenemos tablas y tablones, ¿sí? De tal manera que en los costaneros se van obteniendo secciones menores, de tal manera de poder eficientizar el uso del tronco salido del aserradero. En la vida útil del árbol, fíjense que lo que planteamos acá simplemente es lo siguiente: cuando el árbol está en una posición en reposo sin acción del viento, si uno pudiera medir las tensiones en una sección del tronco, debido al crecimiento, la zona cercana a la corteza está tratando como de crecer hacia el exterior, se encuentra como traccionada. Y al mismo tiempo, como el interior empuja, se encuentra en una situación de compresión. Este sería muy aproximadamente, para que se entienda, cuál sería la distribución de tensiones debidas al crecimiento. Esto es lo que se denominarían tensiones de crecimiento. La función principal de la estructura del árbol es sostenerlo frente a la principal acción que él va a soportar en su vida útil, que es la acción del viento. El peso propio es muy, muy pequeño, y cuando sopla el viento, sobre todo cuando sopla en situaciones extremas, entonces se producen tensiones de flexión en el tronco. Si sumamos ambas tensiones, tenemos un diagrama final en el cual ya vamos viendo que como la madera no se comporta, no tiene un amplio campo en el cual cumple la ley de Hooke, se produce una distribución de tensiones de tal manera que la zona traccionada queda en equilibrio con la comprimida, pero se desarrollan mayores tensiones máximas de tracción. Por eso es que el triangulito de tracción puede ir siendo un poquito más chico para permitir que el árbol siga tomando cargas hasta cierto punto, en el cual empiezan a fallar por aplastamiento las fibras comprimidas, se sobrecargan las fibras traccionadas y finalmente, si el árbol va a fallar por falla de tracción en sus fibras más solicitadas. Ahora bien, nosotros pasamos a ver un corte esquemático
y en este corte esquemático es el mismo dibujo en las tres situaciones. Acá ponemos de manifiesto en cada uno de estos gráficos tres condiciones de análisis que vamos a realizar. Por un lado, o en primer lugar, estamos manifestando los ejes. Recordamos, el eje longitudinal, el eje o plano radial y el plano tangencial. Por otro lado, este mismo sector o elemento, ponemos de manifiesto la relación de las propiedades, cómo valen o cómo se meritúan en función de si esas propiedades se analizan en dirección longitudinal, en dirección tangencial o en dirección radial. Lo que se observa, eso es lo importante de ver de este esquemita muy simplificado, es de que si al valor de una determinada propiedad le damos el valor total de 100 en la dirección longitudinal, esa misma propiedad en las direcciones tangenciales o radiales cae mucho en sus posibilidades, bajando a entre 15 y 9, ¿sí? De la misma manera, si vemos las posibilidades de cambio de volumen, acá vemos que para un sentido tangencial el aumento de volumen puede ser del orden del 40%, en un sentido radial del 20%, y en un sentido longitudinal prácticamente frente a los valores anteriores no tiene modificación, es del orden del 1%. Entonces, analizando estos dibujos, se ve por qué finalmente la madera decimos que es un elemento anisótropo. Anisotropía es la particularidad del material de tener respuestas mecánicas o comportamientos diferentes según la dirección en la cual se analice. Entonces, con esto nosotros estamos definiendo finalmente que el árbol, que en su naturaleza generó una estructura en fibras orientada según el eje del tronco, según el eje de la planta, para ser más eficiente en su vida, tiene, por lo tanto, comportamiento mucho más eficiente en esa dirección en la cual él se preparó para subsistir. En las direcciones transversales podríamos tener diferencias según se tratara de analizar las direcciones radiales y tangenciales. Las hay. ¿Por qué? Y porque los radios leñosos tienen algún tipo de juego y hacen algún tipo de diferencia entre estas dos direcciones. Pero fíjense en lo siguiente, y esto es lo que desde el punto de vista de las conclusiones nos definen solo dos direcciones principales de análisis, y es lo siguiente: la diferencia entre las propiedades en las dos direcciones transversales, radial y tangencial, es muy pequeña frente a la diferencia que ambas tienen respecto de las propiedades medidas longitudinalmente, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que se hace desde el punto de vista estructural es analizar las propiedades de la madera básicamente en dos direcciones principales. Una es la dirección de las fibras, o que a veces llamamos paralela a la dirección de las fibras, y la otra genéricamente es una dirección perpendicular o transversal a la dirección de la fibra. Eso es lo que nos ayuda a definir estos, o nos ayudan a definir estos esquemas que tenemos en pantalla. Vuelvo atrás, antes de pasar a otro tema. ¿Alguna preguntita o comentario hasta aquí? Parece que no, bro. Bueno. Seguimos entonces adelante. Vamos a avanzar un poquito más, después hacemos un recreo. Esto es el análisis de la estructuración de la madera como elemento útil para nuestras estructuras. Lo que vamos a ver ahora es cómo juegan las propiedades físicas y mecánicas de la misma. Entre las propiedades físicas, vamos a ver rápidamente estos subtítulos, y ya de antemano les doy una indicación para que ustedes después se acuerden de estos nombrecitos, porque
Estas propiedades son las que van a ser definitorias de las posibilidades de comportamiento de la madera. Y entonces, cuando yo defina una resistencia de una madera que voy a utilizar en la construcción, voy a tener que hacer algunas evaluaciones de esa madera frente a ciertas situaciones de entorno. Y esas situaciones de entorno van a ser básicamente las que están mencionadas aquí como propiedades físicas y básicamente que tengan influencia en el comportamiento estructural de la madera. Entonces después cuando veamos cómo desde el punto de vista del cálculo tenemos el dato de una madera ensayada y cómo la adaptamos a una situación real, ¿sí? Sea comercial, sea del lugar donde voy a construir, se hace a través de algunos elementos que van a tener en cuenta estas propiedades. En primer lugar, es fundamental la presencia del agua en la madera, ¿sí? Y el agua en la madera está, podemos decir, en 3 niveles. El primer nivel, vayamos desde el menor contenido de agua hacia niveles crecientes. El primer nivel se denomina agua de constitución y se denomina así porque es agua que participa en la constitución química del material madera. Es agua que no se puede separar de la madera. La única forma en que yo puedo sacarle esta parte del agua a la madera es destruyendo la madera, por ejemplo, quemándola. Y ahí desaparece esa agua. Por eso se llama agua de constitución. En segundo lugar, cuando ya la madera empieza a tomar agua por encima de del agua de constitución, tenemos lo que se denomina el agua de impregnación. ¿Qué característica tiene este contenido de agua? Que está contenido en las paredes celulares, ¿sí? En las paredes de las fibras, en las paredes de las células, se va conteniendo agua que se denomina agua de impregnación. Según las especies, pero podríamos hablar para dar una idea básica, rápida, aproximadamente un contenido de entre 28 y 30% de humedad en la madera está indicando que la pared celular estaría prácticamente saturada. El punto de saturación se denomina punto de saturación de la fibra. Y muchas veces se lo ve con la sigla PSF, o sea, el punto de saturación indica el contenido de humedad para esa especie en esas condiciones, a partir del cual el agua va, si sigue creciendo, a aparecer en el tercer estado, que es el agua libre. El agua libre es agua que va a estar contenida en los conductos de esas fibras, en las oquedades de esas fibras. De estas dos, que no son agua de constitución, es importantísimo tener en cuenta el agua de impregnación porque se expresa a través del contenido de humedad y la variación del contenido de humedad. Mientras ese contenido de humedad indique que se trata de agua de impregnación, me va a estar a mí implicando variaciones volumétricas de la madera. O sea, mientras tengamos agua de impregnación y baje o suba el contenido, se van a producir mermas en el volumen o aumentos en el volumen de la madera. Esos movimientos implican posibles dificultades para el comportamiento de la madera como elemento estructural, ¿sí? El agua libre significa que estamos por encima del punto de saturación y cuando ya estamos en agua libre esto puede variar, pero no se produce ningún cambio de volumétrico en la madera, sino que el agua ya está por encima de la capacidad que tienen las paredes celulares de contener la misma. Todo esto que estuvimos hablando del agua en la madera se presenta porque la madera va a presentar un cierto grado de humedad que ustedes ya saben, lo establecen de cuando estudiaban la madera en tecnología y ensayo. El contenido de humedad, lo que se hace es tomar una probeta, pesarla al contenido de humedad que tiene, se la seca en horno, se hace la diferencia de peso y se lo relaciona al peso seco, establecido como porcentaje. Eso nos da el grado de humedad. Estas dos propiedades iniciales o características físicas de la madera terminan desembocando en una propiedad muy importante para nosotros en la ingeniería, que es la higroscopicidad de la madera. ¿Qué significa que la madera es higroscópica o tiene la propiedad de la higroscopicidad?
significa que la madera tiene la propiedad de intercambiar contenido de agua con el entorno. O sea, si yo traigo una madera medianamente seca y la dejo en un elemento húmedo, al cabo de cierto tiempo, esa madera empieza a ganar contenido de humedad. Por supuesto, no son equivalentes. O sea, yo en determinado momento puedo decir, y no estoy hablando de números ciertos, sino simplemente para que ustedes entiendan un ejemplo. Yo podría decir que tal especie, puesta en un ambiente al 70% de humedad, en el momento en que se produce el equilibrio, o sea, si las condiciones del entorno no cambian, el contenido de humedad llega un momento que en la madera se también estabiliza. ¿Por qué? Porque por la higroscopicidad la madera va ganando humedad o contenido de humedad porque el ambiente exterior es muy húmedo, pero si la humedad exterior, la humedad relativa al ambiente es permanente, también llega un momento en que se estabiliza el contenido de humedad de la madera. Entonces esa se denomina humedad de equilibrio para esa condición de la madera. Entonces yo podría decir, en un ambiente del 70%, una madera, por ejemplo, equilibra su contenido de humedad, vamos a suponer, en 18%. Ahí lo que quiero resaltar, es que ustedes entiendan, es que el porcentaje de humedad ambiente, 70, no es lo mismo que el contenido de humedad de la madera, que puede ser del orden del 18, del 17, del 16. Pero es una cosa la humedad relativa al ambiente y otra cosa el contenido de humedad de la madera, ¿sí? Entonces, si las condiciones de entorno varían, también puede ser que el ambiente se seque y la madera que estaba húmeda empieza a perder humedad. Ustedes pueden consultar, ya lo han estudiado esto seguramente, pero desde una madera cortada verde que puede tener de 100 a 150% de contenido de agua, podrían llegar ustedes a una madera seca al aire, lo que se denomina con un contenido de humedad natural, del orden a lo mejor del 16 o el 18%, y si baja el contenido de humedad ambiente se podría hablar de una humedad natural del 15 o hasta el 12. Se toma como humedad normal que se usa para realizar los ensayos, por lo menos según lo que indica el CIRSOC 601, un contenido de humedad de la madera del 12%. ¿Sí? Por debajo de ese contenido de humedad podemos descender solamente a través del secado de la madera en horno hasta probablemente o posiblemente la humedad seca. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Asociado a la variación de contenido de humedad, tenemos las posibilidades de cambio volumétrico. En este caso estamos hablando de dilatación y retracción. Es muy poco lo que va a variar la madera de volumen por salto térmico. No tiene problema frente a la diferencia de temperatura en condiciones normales. Su variación de volumen se da por las variaciones del contenido de humedad. ¿En qué se manifestaría un problema para la estructura de madera si hay variaciones volumétricas? Si bien recién estamos arrancando el capítulo de madera, ustedes saben que las uniones se ejecutan con elementos lineales, que son clavos, que son tornillos, que son bulones. Entonces, si yo tengo una madera con uniones abulonadas y esa madera tiende a hincharse, quiere decir que va a tender a aumentar de volumen, está siendo restringido o restringida esa expansión por los elementos puntuales de la unión, quiere decir que en la zona de la unión podemos llegar a tener problemas que se suelen presentar como tensiones que suelen resultar transversales a la fibra. Las propiedades de la madera, ya lo dijimos, transversales a la fibra son mucho menores que longitudinales y podemos tener inicios de desgajamiento o agrietamiento en la madera. Eso básicamente. En cuanto a la estabilidad por desgajamiento o apertura de fibras. Pero también podríamos llegar a tener algún tipo de problemas de deformación.
sin que las cargas estuvieran produciendo una deformación excesiva, el cambio de contenido de humedad podría exacerbar esas deformaciones y sacar a nuestro elemento estructural de capacidad de uso. Así que finalmente, cuando nosotros analizamos el agua en la madera, que está involucrada en estos 4 primeros puntos que hemos analizado hasta aquí, la conclusión que nos tiene que quedar es, después ustedes lo van a leer y lo van a asentar a esto que estamos conversando, que yo les estoy explicando ahora, la conclusión básica que les tiene que quedar es lo siguiente: si la madera tiene la capacidad de absorber humedad la absorción o la pérdida de humedad implica cambios de volumen, lo que yo tendría que tratar de hacer es estudiar estadísticamente cuál es el nivel medio, por decirlo así, de humedad del ambiente donde voy a ejecutar una estructura, analizar para la especie de madera que voy a usar cuál sería su humedad de equilibrio para esas condiciones medias, y entonces llevar a la estructura o construir la estructura con maderas que hayan sido secadas hasta un nivel de humedad de ese tenor, o sea, la humedad de equilibrio higroscópico referido a las condiciones del ambiente. Con eso, ¿yo qué me garantizo? Que en la mayor cantidad del tiempo de la presencia de esa estructura en ese ambiente, la madera no va a tener variaciones de humedad y por lo tanto variaciones volumétricas, y que las variaciones que puedan existir van a ser en periodos menores de tiempo y siempre alejándose de un término medio y no yendo desde un máximo hasta un mínimo, lo cual implicarían graves cambios volumétricos. Entonces, conceptualmente, esa es la importancia de definir las condiciones en las cuales se va a desarrollar o construir la estructura referidas al entorno, ¿sí? Para poder definir cuál es el contenido de humedad más aplicable. En cuanto a la densidad de la madera, sabemos que es el cociente entre la masa y el volumen, por lo tanto aquí tendríamos que tener en cuenta, básicamente, al establecer la masa nosotros lo hacemos pesando. Cuando pesamos, la madera puede tener distintos contenidos de humedad, entonces una cosa es madera, otra cosa es madera más contenido de humedad. Otra cosa es volumen total de la porción de madera o probeta de madera que estemos trabajando, y otra cuestión es el volumen sólido de fibras de madera. Si pudiéramos obtener cuál es el volumen quitándole todas las oquedades a las fibras, todos los conductos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos distintas formas de definir lo que es la densidad. La densidad real, básicamente, si uno pudiera eliminar todo lo que es oquedades, agujeros de la fibra, huecos de la fibra, etcétera, etcétera, me va a dar una densidad que es prácticamente una constante en todas las especies de madera, que va, o que es de aproximadamente 1500, 1550 kilos por metro cúbico. Pero como una forma muy específica de definir a las distintas maderas de construcción, para nosotros es muy útil trabajar con lo que denominamos densidad aparente, que es tomar una probeta de madera de la especie que corresponda, pesarla y dividir ese peso, esa masa, por el volumen de la probeta de la madera. Allí estamos obteniendo una densidad aparente. La densidad aparente que más utilizamos, o la que se denomina normal, puede ser la que corresponda, o sería la que corresponda a la humedad, al contenido de humedad que tomamos como normal para la madera, que repito, en el CIRSOC 601 es del 12%. O sea que para determinar la densidad aparente de aparente y normal de una especie de madera, lo que se hace es secar la madera al 12%, extraer las probetas y hacer una serie de análisis de peso y determinación de sus densidades. Este esquemita o este gráfico lo que les muestra es cuál sería aproximadamente el contenido de humedad aceptable en la madera en función del entorno.
o del ambiente que la rodea, para poder asegurar un mínimo buen comportamiento de la madera. Van a ver ustedes que en función en las abscisas de lo que es humedad relativa del ambiente, acá se toma para un valor, este gráfico está para ambiente a una temperatura constante de 25 grados. Lo que se hace es variar la humedad y analizar dentro de este rango de humedad, por ejemplo, para 90%, se analizan distintas posibilidades de contenido de humedad de una determinada probeta y se ve en qué rango la madera funciona bien y en qué rango empieza a tener problemas, como por ejemplo la aparición de hongos y desarrollo del proceso de putrefacción o pudrición de la madera. Entonces esto nos da un cierto entorno de cómo funciona la madera en función de la humedad relativa del ambiente. Tenemos un área de secado natural, fíjense que aproximadamente va a los 16-18% de humedad, y por debajo de eso estamos en zona en la cual se evita la putrefacción. Vuelvo para atrás. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Bueno. Sí. Sí, adelante. Velasco, ¿vos querías hablar algo? No, decía que se entendía hasta ahí. Ah, perdón. Creí que ibas a preguntar algo. Perfecto. Bueno, repito, o agrego una visión de lo que es este análisis de la estructura y de las propiedades de la madera. No, en el caso de madera no tiene tanto desarrollo una teoría de conocimiento del material y sus funciones. Vamos a explicar, como ustedes alcanzaron a ver, las propiedades mecánicas, pero parte del comportamiento lo hemos explicado en lo que es genérico para el funcionamiento estructural, ya en estructuras metálicas. Y en cuanto a lo que es el comportamiento de la madera, su forma de estructurarse y sus propiedades, es suficiente el manejo básico conceptual de estas cosas que estamos conversando en esta clase, y que ustedes pueden ayornar o repasar con el apuntecito de propiedades de la madera, que está un poco más extenso, con alguna serie de datos extra, pero repito, no son tan fundamentales para el conocimiento o el manejo de este material. Muchas de estas propiedades se van a terminar de entender o asociar estructuralmente al uso de la madera cuando a partir de la semana que viene empiecen a haber algunos prácticos que iremos complejizando, como para que tengan una gama de ejercitación que les permita, como en las estructuras metálicas, poder analizar, proyectar y verificar un elemento de madera, tanto sometido a compresión, problema del equilibrio en el pandeo, flexión o combinación de esfuerzos. Pero lo que estamos viendo ahora es básicamente para poder asentar esas diferencias de enfoque del comportamiento de la madera y justificar su anisotropía o el tratamiento que se hace de justamente su anisotropía desde el punto de vista reglamentario. Bien, propiedades mecánicas entonces, y después de esto vamos a hacer un recreo. Repetimos que la madera entonces es un material anisótropo, ¿sí? Tiene distinto comportamiento en función de la dirección en que se analice, y básicamente viene dado por el hecho de estar formado por un haz de tubos huecos, ¿sí? De tal manera que su comportamiento principal, el árbol lo ha desarrollado para ser eficiente en el sentido de las solicitaciones paralelas a dichas fibras. Eso es la fundamentación de la anisotropía de la madera. Como una manera muy sencilla de recordar cosas que ustedes ya han estudiado, fíjense que tenemos un primer gráfico con la ejemplificación de la orientación de las fibras de la madera, y vemos que frente a ensayos de carga en el sentido axial, que pueden ser ensayos de tracción o compresión,
la madera tiene un comportamiento relativamente similar, sobre todo en los primeros campos de deformación. Si bien el módulo de elasticidad en compresión es menor que el de tracción, lo que se observa es un primer campo en el cual hay una cierta linealidad entre las deformaciones y las cargas o tensión. En el caso de la tracción, esa linealidad se manifiesta, si ustedes ven curvas o si lo hicieron, curvas reales de ensayos casi hasta el momento de la rotura, por lo cual se comprende el funcionamiento de tracción de la madera como el de un funcionamiento frágil, o sea, muy rápidamente la madera rompe sin haber manifestado grandes incrementos de deformación. Al contrario, esto le va a pasar en la compresión, donde el primer tránsito en la diagramación respondería a la ley de Hooke. Después esto es un dibujo no real, pero tiende a hacerse más horizontal, el módulo va cambiando, ya no es un módulo constante, y termina produciéndose lo que podemos asimilar en compresión a una rotura por aplastamiento de la fibra. Por lo tanto, es un modo de rotura que avisa un poco más que en el caso de la tracción. Para el caso de las cargas transversales a las fibras, recuerden ustedes que toda solicitación transversal a las fibras encuentra las menores posibilidades de resistencia de la madera. Se observan ahora una cierta inversión en cuanto a las capacidades resistentes. Es mucho menos resistente la madera a tracción perpendicular a la fibra, de tal manera que ya les anticipo que en el caso de las maderas que el reglamento denomina aserradas, que son aquellos elementos estructurales que se traen justamente del aserradero, o sea, se corta una sección del tronco y eso constituye una madera aserrada. En el caso de maderas aserradas, se desecha absolutamente cualquier capacidad de resistencia a tracción. Cualquier esfuerzo transversal a las fibras debe ser o eliminado o sostenido o resistido por el uso de elementos auxiliares mecánicos, chapas, bulones, flejes, etcétera, etcétera. En cuanto a la compresión, tiene menor resistencia, pero desarrolla una cierta resistencia perpendicular a la fibra. Pero, repito, es posible de ser considerada y de hecho la reglamentación lo hace. Esto es nada más que manifestarles una expresión que ustedes van a utilizar en algún práctico de la clase próxima, porque hasta ahora voy a volver una imagen hacia atrás, ¿sí? Vuelvo una imagen hacia atrás. Lo que hemos hablado es de solicitaciones en la dirección de las fibras o directamente normales a la dirección de las fibras. Entonces avanzo a lo que había mostrado antes, y en este caso, por ejemplo, tenemos supongamos una diagonal de una cercha sobre un determinado cordón. La diagonal con su esfuerzo axial manifiesta sobre las fibras del cordón una dirección que no es ni transversal ni longitudinal, sino que es oblicua, con un determinado ángulo. Entonces, para esas condiciones, la reglamentación CIRSOC, como el resto de las normas internacionales, utiliza las fórmulas propuestas por Hankinson, que hace una composición, de tal manera que uno va a obtener qué resistencia oblicua tiene esta madera en función de la composición de sus resistencias a compresión paralela a la fibra y perpendicular a la fibra, teniendo en cuenta el ángulo. Esta es la fórmula semiempírica propuesta por Hankinson y es la que utiliza la reglamentación. Ya les aclaro lo siguiente, porque después siempre aparece la pregunta de por qué se usan dos fórmulas distintas, que no son dos fórmulas distintas. Hay una forma de presentar esta formulita que es, si yo divido numerador y denominador por esta tensión de compresión perpendicular a la fibra, acá la simplifico en el numerador y me queda solo la compresión paralela a la fibra, ¿sí? Bueno, y en el denominador, si distribuyo la compresión perpendicular, aquí me queda un cociente entre paralela y perpendicular, y aquí me queda directamente 1 por un coseno al cuadrado. O sea,
son la misma expresión cuando vean una diferente presentación. Acá tenemos un grafiquito un poquito más real de lo que es una probeta de madera ensayada a tracción. Yo les decía, mantiene durante casi todo su ensayo de carga la linealidad y en último momento rompe de manera brusca. En cuanto a la compresión, las resistencias son menores, pero tiene un tramo donde también se puede analizar la linealidad. Después se produce una serie de variaciones punto a punto del módulo, se va curvando, hasta que en determinado momento esta disminución es por aplastamiento de las fibras y allí se puede considerar una rotura, aunque no hay una rotura por despedazamiento como sucedería en el caso de la tracción, ¿sí? En el caso de la flexión, nos interesa analizar la flexión por lo siguiente. Este esquema que está acá nos está mostrando que cuando yo tengo una pieza que está trabajando a tracción, la zona comprimida se mueve o está gobernada por un módulo que es diferente al de la zona traccionada. Por lo tanto, cuando se analiza las propiedades de la madera en tracción, compresión y flexión, de lo que se termina hablando es de una especie de módulo medio que se refiere finalmente al ensayo de flexión. El proceso que se produce en la flexión, habíamos visto cuando superpusimos las tensiones de crecimiento con las de flexión que produce la acción del viento, que el árbol desplaza el eje neutro como para poder desarrollar más área de compresión porque sus capacidades resistentes a compresión son un poco menores. En el caso de la flexión va a aparecer lo mismo, o sea, en una primera instancia, las tensiones de compresión a desarrollar, en valor absoluto la máxima va a ser un poquito menos que la mínima de tracción, que la máxima de tracción, perdón. Por lo tanto, para tener áreas equivalentes y presentar la sección en equilibrio, lo que necesita hacer la sección es bajar la posición del eje neutro. Esto, en principio, en la primera fase, como habíamos visto, mientras se mantenga la linealidad entre tensiones y deformaciones, arroja como resultado este diagrama. Cuando las tensiones de compresión empiezan a producir aumento de deformaciones para mismos rangos de tensiones, como producía el ejemplito que vimos anteriormente, entonces las tensiones empiezan a perder su linealidad y finalmente llega el momento en el cual la incapacidad para seguir tomando compresión hace que se sobrecarga por tracción y la sección va a fallar. Esto hace que el eje neutro se vaya moviendo hacia abajo y hay análisis, ustedes los van a ver en la bibliografía o básicamente en el texto del ingeniero Argüelles Árboles que le damos como material de consulta, se producen o están estimados en porcentaje cuál es el desvío del eje neutro frente a este avance de la deformación por flexión. ¿Cuál es la importancia del análisis de la flexión en una estructura o en una probeta de madera comparada con una estructura real? Vuelvo atrás una imagen. Todo este comportamiento que estuvimos analizando acá es un comportamiento cuasi teórico, digo cuasi teórico no porque no se dé en la realidad, sino porque se hace sobre probetas. Las probetas son elementos pequeños de madera y que para realizar los ensayos se extraen de las zonas de madera de más alta calidad. ¿Cuál es la madera de más alta calidad? La que no tiene ningún defecto, siendo el que más rápidamente ustedes se van a dar cuenta es la dirección de las fibras. Cuando las fibras son más paralelas al eje de la pieza, más calidad presenta esa madera. Eso se puede obtener en una probeta. Ahora, volvemos al caso ejemplificado acá, es de una estructura en tamaño real. Lo que se está poniendo de manifiesto en este esquema es la presencia de un nudo, que no se puede evitar en la mayoría de las secciones comerciales. Un nudo es una rama que fue en el crecimiento del árbol quedando atrapada en el seno de la constitución de la madera del tronco. Entonces cuando se hace el aserrado, de pronto aparece ese nudo. ¿Cuál es la principal acción de un nudo? Lo que está manifestando este esquema
es la desviación de las fibras de la madera. ¿Por qué? Porque la madera siguió creciendo alrededor de ese nudo. Entonces, las fibras de madera cercanas al nudo no tienen la dirección de la mayoría de las fibras sin nudos en su presencia. Por lo tanto, si ustedes tienen tensiones normales de tracción, que básicamente en una probeta ideal o de alta calidad es una tensión normal como la manifiesta este esquema y de dirección paralela a las fibras, entonces ustedes tienen fibras directamente sometidas a tracción que tienen muy buen comportamiento en la madera. Ahora, llevemos el caso concreto de una madera de dimensiones comerciales y traslademos la tensión normal como un vector a el punto en el que aparece un nudo. En ese caso, si tomamos la dirección de las fibras perturbada por la presencia del nudo y descomponemos la tensión de tracción en la sección en una dirección, en la dirección de la fibra y en una normal a la dirección de la fibra, nos damos cuenta que esa tensión normal a la dirección de la fibra, en el caso que estamos analizando, produce justamente tracción normal a la fibra. Esa tracción normal a la fibra, frente a la cual la madera prácticamente no tiene resistencia, implicaría la aparición de este esquemita de dibujo que estamos viendo acá, que es la fisuración, el desgajamiento en la fibra de la madera por la tracción perpendicular y el inicio de una fisuración que puede llevar al colapso de la estructura. Esa es la diferencia que se plantea entre la madera que se utiliza para una probeta y una madera comercial. Entonces, ¿esto cómo se va a traducir en el cálculo? Clasificando a las maderas en calidades, aún dentro de la misma especie. Cuando ustedes empiecen a hacer los prácticos, van a ver que el reglamento utiliza algunas especies de madera y da valores que se llaman de referencia para las distintas solicitaciones. Pueden ser tracción paralela a la fibra, compresión paralela a la fibra, compresión perpendicular, tensiones de flexión, tensiones de corte. Y todos esos valores van a tener una tablita para lo que se denomina una madera de clase de resistencia 1, clase de resistencia 2 o puede ser clase de resistencia 3. El crecimiento del número implica una desmejora de la calidad. O sea, la clase 1 podríamos asociarlo a primera calidad, es la madera con menos cantidad de nudos, fibras más paralelas a la dirección o al eje de la pieza, etcétera, etcétera. Vamos a ver después un cuadrito que ejemplifica qué cosa se mira, porque son unas clasificaciones visuales, que se mira en la madera para poder clasificar su calidad. En cuanto a las tensiones de corte, es un planteo esquemático de lo que sabemos por estabilidad. Estas tensiones de corte, referidas al comportamiento de la madera, pueden producir tres tipos de falla o tres tipos de desplazamiento. Por un lado tenemos la cortadura o cizallamiento, ¿sí? Se produce como si ustedes pusieran una cizalla para cortar barras de hierro, y esto se corta transversalmente a la fibra. Por otro lado, en las tensiones normales de flexión, lo que se hace o lo que aparecen son tensiones de corte entre dos fibras sucesivas y producen lo que denominamos un deslizamiento o una deformación en el sentido del eje de la pieza. Muy raro es, en algunas situaciones, habría que analizar dónde se puede obtener, un deslizamiento transversal que por la forma de las fibras a las cuales asociamos a tubos, entonces este deslizamiento transversal, las normas hablan de rodadura. Son los tres tipos de falla que puede haber por el fenómeno del corte. Este es un ejemplito nada más de cómo es el dispositivo de la utilización de una probeta y una cuña media caña metálica que se utiliza para una carga normalizada, medir cuánto penetra y establecer así a través de un ensayo de penetración la dureza en la madera, que son elementos que nos van a dar información acerca de la calidad de la misma y su resistencia. En cuanto a los factores que influyen en las propiedades mecánicas, básicamente hemos visto cómo juega el contenido de humedad,
hemos hablado del tipo de madera en cuanto a la especie. Especie es, por ejemplo, decir, bueno, nosotros vamos a trabajar con un pino paraná o con un pino elioti, o eliotis, según cómo lo quieran escribir. En el caso de las maderas abordadas por la normativa argentina, no son muchas. Podemos tener, en el área de las coníferas, básicamente vamos a tener pino paraná y pino eliotis o pino taeda, que son de procedencia estadounidense, cultivados ya y producidos en la Argentina, pero su origen es norteamericano y se los trabaja básicamente con propiedades muy similares, agrupándolos pino eliotis y pino taeda. Y en el caso de maderas frondosas, los eucaliptus. Cualquiera de nosotros sabe que acá le preguntan qué madera hay en nuestra zona y va a empezar a decir lapacho, quebracho, urunday, etcétera, etcétera, maderas muy duras, de alta resistencia a la compresión, pero no están abordadas por la reglamentación argentina porque hay una serie de cuestiones que hacen a su capacidad de producción, que es muy limitada, son de crecimiento muy lento, además una gran cantidad de bosques son bosques protegidos, entonces la capacidad de industrialización no es tan grande. Lo que se agregó en los últimos años, pero no son maderas muy leñosas que digamos, son los álamos que se producen en el delta del río Paraná. O sea que hoy básicamente tendríamos 4 grupos de especies, el pino paraná, pino eliotis, eucaliptus y álamos. Y para la misma especie se puede hablar, por ejemplo, de pino eliotis de Misiones, pino eliotis de Corrientes, ¿sí? La calidad de la madera es la presencia o ausencia de defectos, que vamos a enumerar algunos, el contenido de humedad lo hemos manifestado, y vamos a dar 2 indicaciones o 3 acerca de la duración de las cargas y su alternancia. La madera básicamente es muy resistente para cargas de poca duración. Presenta el fenómeno reológico, antes se daba, yo supongo que se debe seguir dando, lo que es reología en el análisis de materiales en estudio y ensayo, y lo que demuestra es cómo se produce la evolución de deformaciones para cargas constantes a lo largo de mucho tiempo en una determinada estructura de un determinado material. En el caso particular de la madera, cuanto menor sea la duración de las cargas, mejor se puede aprovechar sus capacidades, de tal manera que se castiga más las cargas permanentes de larga duración que las cargas que tienden a ser de corta duración, como pueden ser algunas sobrecargas cortas o sobre todo la presencia de la acción del viento o de la nieve. La alternancia de cargas se estudia desde el punto de vista de la fatiga, no está muy analizado en el reglamento, así que nosotros no lo analizamos mucho. En cuanto a las cargas de impacto, como en los casos más simples, se transforman en cargas estáticas por un coeficiente justamente de impacto mayor que 1. La afluencia lenta está asociada un poco a la duración de las cargas. La temperatura básicamente no tiene una gran influencia en la madera. El reglamento toma básicamente 2 grandes sectores, 2 grandes intervalos de temperatura, aproximadamente hasta alrededor de 50-52 grados, y por encima de esa temperatura, y hay una leve diferencia en el uso de algunos coeficientes de minoración para esos grados o esos valores de temperatura. Y en cuanto al tamaño y volumen de la pieza, es lo que estuvimos comentando de la relación entre una probeta, que es casi una madera ideal, y el volumen real de una pieza, por lo tanto, cómo se hace para llevar la situación o la condición real de madera comercial a los datos que hemos obtenido de ensayo que se hacen sobre elementos seleccionados de madera, eso también a través de una serie de factores que son numeritos que nos da el reglamento en tabla y que asociamos a las resistencias que tenemos en la madera.
para terminar, algunos datos acerca de cuáles son las irregularidades o las fallas o defectos de la madera. Habíamos hablado de los nudos, ¿sí? Según cómo esté cortada la madera, ese nudo puede aparecer en la cara, si el corte es de forma de tabla, o en el canto, pero siempre el nudo es la presencia de una rama. Una fenda es un agrietamiento en el sentido de un radio medular del tronco. Una acebolladura, fíjense acá, es un sector de un anillo de crecimiento que se despega y que obedece a algún problema estacional que tuvo entre los 2 años consecutivos en el desarrollo de la vida del árbol. O sea, cayó muy por debajo las posibilidades de crecimiento por una sequía muy fuerte, etcétera, etcétera, pueden producir ese tipo de falla. La desviación de la fibra, que yo les había comentado, fíjense que acá está puesto de una forma bastante acentuada. El ángulo alfa se estima entre la dirección de la fibra y lo que sería el eje del árbol o el eje de la pieza. Y finalmente, una gema es una falta de sección en una esquina que generalmente se produce porque en ese sector había una acebolladura y al producirse el corte, entonces el pedacito que queda suelto ya estaba despegado en el tronco, pero dentro de la masa del tronco mantenía su presencia. Al cortarse la sección, la acebolladura hace que el canto se desprenda. Esos son los, diríamos, defectos más importantes de la madera. Finalmente hay 2 imágenes con las cuales quiero terminar antes de hacer un recreo. Por un lado, ustedes tienen mencionadas en las publicaciones que se hicieron en el aula virtual, que nos manejamos básicamente para lo que es estructuras de madera con un texto del ingeniero Argüelles Álvarez. Él se basa en las normas españolas que siguen, por supuesto, los criterios del Eurocódigo. En lo que es maderas, estas normas ya están aplicando o aplican lo que hemos visto para nuestras estructuras metálicas, que es hablar de estados límites últimos o método LRFD. Entonces, lo que se hace es establecer combinaciones de cargas y factores de carga para llevar a las situaciones límites. Y en el caso de situaciones de servicio, recuerden ustedes lo mismo que en las estructuras metálicas, por eso acá se pone el 301, se utilizan los valores nominales de las cargas para establecer problemas de deformación, vibraciones, etc. En el caso de nuestro CIRSOC 601, básicamente lo que se hace es trabajar con, esto tómenlo como una opinión personal. No es exactamente el método de las tensiones admisibles que ustedes podrían haber visto como ejemplificación de cálculo para aplicar algunas teorías en estabilidad. ¿Por qué? Porque el método de las tensiones admisibles establece que yo ensayo una probeta de madera de tracción, se corta a, supongan ustedes, 200 kilos por centímetro cuadrado y tengo definido un coeficiente de seguridad que es, por ejemplo, 2, y entonces digo 200 kilos por centímetro cuadrado dividido 2, la tensión que tengo que comparar en la madera es 100 kilos por centímetro cuadrado. 200 dividido 2 es 100. En el caso de del CIRSOC 601, el coeficiente o los coeficientes de seguridad están metidos adentro de una formulita que involucra la presencia de una serie de factores menores que 1 y que no son todos iguales. Entonces, ustedes ensayan esa probeta que les da 200 kilos por centímetro cuadrado y para obtener lo que antes se llamaba tensión admisible, se utiliza ese 200 multiplicado por, si las condiciones de humedad son tales, se multiplica por un determinado factor,
al mismo tiempo se multiplica por condiciones de temperatura, otro factor, van todos encadenados en la multiplicación, otro factor por las condiciones de la situación de los medios de unión, otro factor, etc. Son una serie de factores que van a traducir, por eso les decía, acuérdense que yo les voy a decir en determinado momento que estas condiciones o propiedades que tienen influencia en las capacidades resistentes de la madera van a ser tomadas por la reglamentación a través de ciertos estados o factores que los representan. Entonces ya no es un solo factor de seguridad, sino que se trata de calibrar una a una, aunque sea someramente, las influencias que tienen las condiciones en la madera. Entonces no es exactamente un método de tensiones admisibles, sino un pequeño híbrido más cerca de las tensiones admisibles, pero conteniendo algún concepto de lo que aplicamos en método LRFD, o sea, una especie de determinación de resistencias en función de parámetros diferentes según cada una de las influencias. Bueno, con esto terminamos esta parte, hacemos un recreíto de 5 minutos para reavivar el mate, dar una vuelta por el baño al que quiera, descansar un poco yo mi garganta, atiendo alguna consulta que me quieran hacer ahora y después seguimos un ratito más antes de que ustedes pasen a su clase de hormigón. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, ingeniero. Bueno, nos vemos en 5 minutos.
Bueno, vamos a seguir un ratitito más. Voy a seguir compartiendo la pantalla. ¿Están todos disponibles ya? Sí, Inge. Bueno, Estoy, muy bien. profe. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ir comenzando. Si dejaron el micrófono, me van a escuchar hablar, van a venir corriendo. Lo que vamos a ver ahora, por un lado, dar un vistazo muy rapidito, porque esto lo aplican directamente en la práctica, de lo que la reglamentación llama los valores de referencia. Yo ya se los mencioné en algún momento ahora. Y es para una determinada especie y para una clase en cuanto a calidad de la madera, el reglamento les va a fijar justamente la referencia con la cual ustedes tienen que trabajar en la comprobación de las secciones. Eso se denominan tensiones o valores de referencia. La presentación en la norma, les comento, ustedes habrán visto entre las publicaciones que subimos para que tengan a disposición, en los reglamentos anteriores les comentábamos que teníamos la norma por un lado y los comentarios por otro lado. En el caso del reglamento 601, que habla de estructura de madera, el reglamento tiene el manual, o reglamento, perdón, ya se me están mezclando las cosas. El reglamento tiene el reglamento en sí con una serie de suplementos. Fíjense que acá este título que dice tabla S habla del suplemento 1, ¿sí? Tiene un suplemento 1 para algunos valores, un suplemento 2 para otros valores, pero dentro del reglamento la parte final son una serie de suplementos donde se incluyen todos estos valores de referencia para las tensiones. Fíjense, a modo de ejemplo, que esta tabla de valores es para tablas de pino Paraná, clasificadas por resistencia conforme a la norma IRAM, y se establecen dos tipos de calidades para el pino Paraná. En el caso del pino Elioti van a ver que las calidades pueden ser 1, 2 y 3. Entonces acá tienen resistencias a flexión, resistencia a atracción, a corte, compresión perpendicular, compresión paralela y valores del módulo de elasticidad. Un valor medio, un valor para el percentil 5% y el mínimo de una serie de ensayos que es mucho más ajustado y pernicioso para nuestro cálculo, pero que se usa en algunas situaciones extremas. Después tienen, por ejemplo, una tabla para el mismo pino Paraná que les va a dar la densidad de la madera con la cual vamos a trabajar en nuestros cálculos, ¿sí? Esto está en lo que es el reglamento. La otra publicación que tiene el 601 es lo que se llama un manual. En ese manual se divide en dos grandes partes. La primera parte les recomiendo verla porque tiene una serie de resoluciones prácticas desarrolladas completas como si fueran los ejemplos de aplicación del 301. Están ahí en el manual. Y son distintas o amplían un poco el campo de lo que nosotros les damos en la ejercitación práctica en nuestras clases. Además está muy bien desarrollado, está bastante mejor, se ve que ha evolucionado la gente que preparó la ejercitación o la demostración, porque es mucho más agradable, es menos dura que lo que vimos de los ejemplos a los cuales tenemos acceso en el CIRSOC 301, está mejor editado, se van sacando conclusiones, se hacen notas de observación para que ustedes o cualquier usuario vaya aclarando el porqué de ciertas adopciones, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte de este manual aparece toda una serie de tablas que les simplifican algunos de los cálculos que ustedes van a ver en nuestra ejercitación. Esa simplificación o esa tabulación de valores se hace, por supuesto, dejando fijas algunas condiciones. Le va a decir,
la tabla le calcula el ajuste de la tensión para valores de coeficientes de adecuación que sean todos iguales a 1. Entonces, en esas condiciones ustedes tienen directamente de tabla el valor. Y algunos otros cálculos. Nosotros en clase básicamente les vamos a dar el uso del reglamento. O sea, vamos a tener la tensión de referencia para la madera que vamos a trabajar y su clase de resistencia, y vamos a ir a las tablas que da el reglamento para esas tensiones de referencia. Y después, en función de las condiciones que modifican esas tensiones de referencia, vamos a ir aplicando los factores de ajuste. De tal manera que ustedes tengan el método general de trabajo y en algunas circunstancias en las cuales sea productivo achicar el tiempo de trabajo, puedan recurrir en su vida profesional al trabajo con las tablas que aparecen, repito, en la segunda publicación, que es el manual. Entonces, esta es la presentación que tenemos de los valores. Acá, por ejemplo, tenemos valores de diseño para madera aserrada. Si yo vuelvo atrás, vuelvo un cachito para atrás, y van a ver que dice Pino Paraná, pero tablas, dice, para tablas de Pino Paraná. Entonces avanzo a la nueva y decía, madera aserrada de Pino Paraná. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras la escuadría de la sección de madera tenga hasta 50 milímetros de espesor, el reglamento la considera como tablas y utilizan el elemento anterior. Si el espesor menor es ya mayor de 50 milímetros, pasa a ser lo que consideramos madera aserrada. Como hay algunas diferencias en los valores, tienen que tenerlo en cuenta para las adopciones y el cálculo correspondiente. Pero esto es, en general, lo que plantea la normativa. Acá tienen una tablita de cómo se hace la clasificación visual. Esta está hecha para madera aserrada de Pino Paraná. Entonces, lo que se hace es analizar la nudosidad, la dirección de las fibras, la densidad, la presencia de fisuras, si se revira, que es una especie de torsión, si está encorvada, si se curva. O sea, hay una serie de visualizaciones. En la medida que pasen tantos desviaciones, tantos nudos, etcétera, etcétera, se va clasificando en clase 1, clase 2 o clase 3, que significa ir disminuyendo la calidad. Esto es lo que les comentaba antes, como una planilla que se hace por observación visual. Esta es la parte final de la tabla que vimos anteriormente, y los factores de ajuste, fíjense, el mismo reglamento les va a dar esta tablita que les muestra cómo, para el caso de la tensión de flexión, lo primero que ustedes van a notar es que el factor o el valor de referencia se establece con la letra F mayúscula y una minúscula que indicará el tipo de solicitación. Esto es flexión, la T es para tracción, B corta para corte, por ejemplo. Esto así escrito es el valor de referencia que obteníamos en las tablas que acabamos de ver, que eran, por ejemplo, para el Pino Paraná. La tensión ajustada, ¿sí?, se nota con un valor prima. O sea, este valor FB multiplicado, por eso acá dice X, que es por todos estos factores de ajuste, como dice el título, factores de ajuste aplicables, FB por factor C sub D, C sub M, C sub T, etcétera, etcétera, me dan como resultado una tensión ajustada. Como la mayoría de estos factores son menores que 1, el ajuste significa disminuir la tensión de referencia, que, repito, se obtiene normalmente de una probeta de madera de alta calidad. Entonces yo obtengo la tensión ajustada. Este cuadro que les indica el reglamento ya automáticamente les está mostrando a ustedes que, por ejemplo, para el caso de tener que analizar el caso de flexión, se deben aplicar estos factores de ajuste. C sub D, que se refiere a las condiciones de servicio, o sea, la humedad. C sub D es duración de las cargas, lo que habíamos visto en determinado momento como factores que influyen en las determinaciones mecánicas de la resistencia de la madera. C sub M es para condiciones de servicio, o sea, básicamente la humedad. C sub T para temperatura,
C sub L es un factor que va a analizar las posibilidades de pandeo lateral torsional, como hacíamos en estructuras metálicas, pero a través simplemente de un factor. C sub P, que es el análisis del pandeo, ¿sí? Si es que, perdón, esto es C sub F, ya me está fallando la vista, esto es factor de forma, ¿sí? En flexión, y C sub R, que es un factor de distribución de cargas. Todos estos factores que aparecen acá, menos el C sub R, son menores que 1 y castigan. El C sub R, que es un factor de distribución, puede ser, en el caso, yo les diría, más conservador, ustedes directamente lo pueden tomar como 1, y si se cumplen las condiciones, el reglamento les habilita tomarlos como 1,10, que es un factor de distribución. Cuando ustedes tienen un entrepiso de madera, lo que hacen es poner la estructura principal, por ejemplo, separada 1 metro, toda en la misma dirección, y transversalmente a eso le ponen un entablado. Ese entablado bien clavado, bien atornillado, hace de arriostramiento entre los distintos elementos principales que están paralelos y equidistantes. De tal manera que si cualquiera de ustedes pisa uno de esos elementos arriba en el entablado, al querer descender, el mismo entablado va a tratar de distribuir la carga hacia los dos elementos laterales que aparecen junto al que ustedes están pisando. Eso es lo que tiene en cuenta este factor, que es justamente el de la distribución lateral de cargas. Después verán ustedes en el reglamento que hay 2 o 3 condiciones de mínima en cuanto al cálculo de la estructura para que ustedes puedan usarlo. Pero si por ahí les genera duda, directamente toman el valor 1 como conservador. Pero lo que me quería detener un instante simplemente era mostrarles que en este cuadro no solamente les muestra cuáles son los factores, sino que les ayuda o les actúa como ayuda de memoria cuáles son los factores de ajuste que actúan en cada una de las solicitaciones que ustedes van a analizar. El factor de forma, me olvidé de comentarles, tiene en cuenta justamente una de las cuestiones que manifestamos nosotros entre diferencias de una probeta y una escuadrilla comercial, ¿sí? Entonces acá tienen todos los elementos cuyos valores obtienen en las tablas que les dan los suplementos del reglamento, y acá qué factor de ajuste tienen que aplicar. A continuación, recuerden que este subtítulo que empezamos a ver acá hablaba de maderas aserradas, que están desarrolladas en lo que es el capítulo 4 del reglamento. Por eso todas las tablas y demás arrancan con un 4 acá. O sea, el capítulo 4 del reglamento habla de maderas aserradas y el capítulo 5 habla de laminadas encoladas, que vamos a ver más hacia el final del cuatrimestre. En el caso del factor de duración de la carga, fíjense que la duración de la carga se establece en función de la duración estimada de las cargas más usuales. El peso propio, evidentemente, se considera una carga permanente. La sobrecarga de uso, ¿sí?, se considera una carga que puede tener alrededor de 10 años de duración normal. Bueno, fíjense que el valor de C sub D por el cual van a aplicar el valor de referencia para la carga permanente es 0,9, o sea, ya les está reduciendo un 10%. Y para la sobrecarga es 1, ya a partir de ahí no se produce disminución, al revés. Como decíamos antes, para los casos de carga de corta duración, los factores van siendo mayores que 1 porque los ensayos responden a cierta duración de la carga y por lo tanto las cargas cuanto menos duran se asocian a posibilidades de mayor resistencia de la estructura de madera o del elemento de madera. Como directiva general, el reglamento dice que en una combinación de cargas donde intervengan estos distintos tipos de cargas o alguno de ellos, se adopta como factor de carga la correspondiente a la de menor duración en la combinación, repito, que se esté analizando. Si ustedes analizan 3 combinaciones distintas de carga, en cada una de ellas actuarán algunas de estas, seguramente el peso propio en todas, pero verán cuáles de las otras intervienen y se adopta como C sub D el correspondiente a la carga de menor duración en esa combinación.
Después tenemos las condiciones de servicio, que son las de el porcentaje de humedad que definitivamente van a intervenir o se establecen como término medio para definir el ambiente en el cual va a estar la estructura. Vamos a conectar la batería. Bueno, ahí seguimos. Quiero llamarles la atención en esto porque siempre provoca confusión este caso del factor de ajuste por condiciones de servicio. Yo les voy a pedir encarecidamente que ustedes tomen el capítulo 4, ahora cuando tengan un recreo, esta nochecita, mañana en algún momento, y lean en el capítulo 4 lo que les va a decir acerca de los valores de factores de ajuste. ¿Por qué? Les anticipo lo que dice, pero quiero que lo vuelvan a leer porque así les va a quedar claro. El reglamento dice que la condición de humedad normal para una madera se establece entre tal y tal porcentaje de humedad. Que si la madera que ustedes van a utilizar se mantiene en equilibrio higroscópico en esos contenidos de humedad, entonces no hace falta aplicar factores de corrección por condiciones de servicio. Esto tiene que ver con lo que yo les mencionaba cuando hablamos de la higroscopicidad como propiedad de la madera, su posibilidad de intercambiar humedad y de tratar de ver estadísticamente cuál era la humedad del ambiente en el cual va a estar la estructura y ver para la especie qué humedad de equilibrio higroscópico le correspondía y entonces tratar de comprar madera que responda a esa humedad de secado para que en la mayor cantidad del tiempo esta madera esté en equilibrio higroscópico. Entonces, el reglamento, con otras palabras, les dice eso. Si ustedes prevén que la humedad de la madera va a estar en equilibrio higroscópico, o sea, es madera relativamente seca en un ambiente protegido, como dice el reglamento, cerrado, protegido, que se asume como ambiente seco, entonces no hay que corregir nada. Ahora bien, cuando se ponga madera seca en un ambiente húmedo o madera relativamente verde en un ambiente que equilibra, que significa cambio de humedad, entonces es ahí donde hay que aplicar esta tabla para los valores de los factores de ajuste. ¿Se entendió eso? Bueno, espero que se haya entendido. Dicho de otra manera, no siempre es necesario ajustar por condiciones de servicio. Eso es lo que estamos diciendo. Si las condiciones son controladas, entonces es probable que esta tabla no haya que utilizarla. Después tenemos el factor de ajuste por temperatura. Fíjense, no hay ajuste, vale 1 para rangos menores a 40 grados centígrados. Y después entre 40 y 52 tenemos alguna variación y tengan en cuenta que los factores son diferentes si hay que ajustar, por ejemplo, en este caso, tensión de tracción y módulo de elasticidad medio, que si hay que ajustar tensión de flexión y tensión de compresión paralela a la fibra, por ejemplo. Eso lo tienen que tener en cuenta porque de pronto hacen por apurado, entran y ven rápidamente un 0,9 y resulta que para FT era 0,9, para FB era 0,7 y eso los lleva a cometer errores de cálculo, ¿sí? Lo que son factores de estabilidad lateral, o sea, pandeo lateral, vamos a asociarlo después a cuando veamos flexión y en la próxima clase veremos ya entrando a miembros o elementos comprimidos y analizaremos lo que es factor de ajuste del miembro comprimido C sub P. Fíjense que el factor de tamaño C sub F era un poquito lo que les había comentado. Bueno, como ustedes tienen que hacer un recreíto, simplemente les muestro que en el reglamento hay, así como en el capítulo 4, todos los factores de ajuste y los valores de referencia para madera cerrada, también para madera laminada encolada. Lo que me está quedando de este capítulo es analizar lo que sucede con los elementos de unión
Eso lo vamos a ver el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Si no hay preguntas que hacer, simplemente les recuerdo, compartan con sus compañeros el interesarse por la encuesta que les manifestó el ingeniero Podestá acerca de qué manera van a rendir el próximo parcial. Si tienen alguna pregunta, la escucho en este momento. Bueno, aprovechen los 8 o 10 minutos que les quedan antes de la clase de hormigón, tómense un recreito y así no entran tan cansados y el ingeniero Coser no se enoja conmigo. Así que buenas tardes a todos y nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego.